de su amor y su gracia. Amén, hermanos. ¿Cuál es nuestro tema del mes, hermanos? Los que ya están acomodaditos, ¿cuál es nuestro tema? Nuevamente, 1, 2, 3. Todo comienza amando a Dios. Todo comienza amando a Dios. Y el texto, ¿verdad?, que está en Lucas 4:8, de ahí lo tomamos, Lucas 4:8. Amén. Ahorita casi no muevan sillas, relájense. Amén. Dice el libro de Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces nuestro tema es: todo comienza amando a Dios. Y creo que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y es una pregunta, el tema que me gustaría compartir. Voy a hablar de grandes hombres que están en la palabra de Dios, porque aprendemos de todos ellos. Y entonces, reflexionando, amados hermanos, quisiera que cada uno, porque los voy a pasar a varios, así es que póngame atención, ¿vale? Si hoy, amado hermano, escribieran tu biografía, ¿qué diría tu biografía de ti? El tema es: ¿cuál sería tu biografía? Es una pregunta, ¿cuál sería tu biografía? Y en la Escritura tenemos la enseñanza de 12 apóstoles, ¿verdad? De 12 apóstoles. Sí sabemos, ¿verdad? ¿Quién se sabe todos los nombres de los apóstoles? A ver, alguien que se acuerde. Bueno, y yo reflexionando en la mañana, yo decía: ¿qué diría mi biografía de mí? Y así rápidamente diría: Rubén fue un niño desobediente, era muy desordenado, no era bueno para la escuela. Rubén en su juventud fue muy rebelde, fue muy desobediente a sus padres. Cuando se casó, ¿verdad?, con una hermosa mujer llamada Marisela Chávez, fue un padre ausente, fue un padre que perdió mucho tiempo en cosas vanas, no trató bien a su mujer, y así iría y así me iría. Pero en el ámbito cristiano, ¿qué diría mi biografía? Iba cuando quería, a veces tenía ganas, a veces no tenía ganas, le dio mucha lata a los maestros, no se diga al pastor. ¿Qué diría tu biografía? ¿Qué diría mi biografía? Y yo creo que, amados hermanos, es algo que muchas veces no le prestamos atención. ¿Qué dirían mis hijos de mí como padre? Porque a veces yo me puedo poner muchas medallas, ¿verdad? Yo podría decir que soy muy trabajador, que no les falta nada a mis hijos, o que no les faltó nada a mis hijos, que siempre había el sustento en la casa, que tuve muchos trabajos, en fin, podría ponerme muchas medallas, que tengo muchos títulos a lo mejor en las paredes, que un día serví en la iglesia con los varones, que un día nos enviaron a un lugar y estuvimos sirviendo allá. Y a lo mejor yo hablaría, ¿de qué hablamos más? ¿De lo bueno o de lo malo de nosotros?
de lo bueno, ¿verdad? De lo malo a veces hasta queremos decir, ni me quiero acordar. Pero hay cosas que vivimos, que practicamos, que hicimos, que quedó grabada en los corazones, por ejemplo, de nuestra familia. ¿Qué diría mi biografía? ¿Qué seguiría diciendo mi biografía de mí? Y a veces únicamente me enfoco en las medallas que tengo. Me puedo enfocar en los títulos que tengo, en las propiedades que logré. Pero ¿qué diría el Señor de cada uno de nosotros? Todo comienza, dice el tema, amando a quién, hermanos. Si yo le dijera a alguno de ustedes que pase a describir su biografía, ¿quién se atrevería? Vamos a continuar, ¿sí? Pero ahí vayan pensando, y ahorita voy a pasar. Bueno, cuando Jesús, amados hermanos, comienza su ministerio sobre la tierra, ¿verdad? Él escogió, ¿a cuántos escogió el Señor Jesús? A 12 hombres, ¿verdad? Como compañeros, escuche bien. El Señor Jesús escoge a 12 hombres como compañeros en la obra que Él debía de realizar. Amén. ¿Quién te llamó? ¿Quién nos llamó al ministerio? ¿Quién nos llamó, amados hermanos? ¿Quién nos sacó del fango, del lodo? ¿Quién nos sacó, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, a estos hermanos los conocemos precisamente como los 12 apóstoles. Y Jesús, hermanos, compartió su vida con ellos. Jesús compartió su vida con ellos, ¿saben? Amén. ¿Cuántos años fueron que Él compartió su vida con ellos, hermanos, en el ministerio? Aproximadamente 3 años, ¿no? Más o menos. Bueno. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con estos apóstoles? ¿Qué fue? Transformó sus corazones. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Transforma sus corazones y los capacitó, amados hermanos, para impactar a las naciones. Él no llama nada más por casualidad, nada más porque se le antoja, sino Él tiene un propósito. ¿Por qué nos llamó? Porque Él tiene un propósito. Amén. Entonces, llama a estos hombres, los capacita para impactar a las naciones en su nombre y con el poder de nuestro Dios. Entonces, podemos ver a través de la Escritura que Jesús tuvo muchos otros discípulos, hermanos, y seguidores, ¿verdad?, que continuaron esparciendo las buenas nuevas del Evangelio después de su muerte y de su resurrección. Entonces, además de los 12, la Biblia nos habla de 70 o 72 también, ¿verdad? En un momento, y también fueron enviados. ¿A qué, hermanos, fueron enviados? A compartir la palabra de Dios. ¿Cuál era la misión de ellos, hermanos? A ver, entramos. ¿Cuál era la misión de todos esos hombres? De los 12, de los 70, 72. ¿Cuál era la misión, hermanos? ¿Cuál era la misión, hermanos? Predicar el Evangelio. Amén. Llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios. Porque decimos, Dios no hace las cosas nada más porque sí. Amén. ¿A qué los llamó? A compartir el Evangelio. Amén. No llamó a Pedro para que tuviera muchos barcotes, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? No lo llamó para que tuviera muchos barcos, fuera un gran negociante, fuera un gran empresario, pesquero. ¿Para qué lo llamó a Pedro, hermanos? Para ser pescador ¿de qué, hermanos? De hombres. Amén. Vamos a tratar. Entonces, esa misma misión, ¿para quién es, hermanos? ¿Para quién es la misión también, hermanos? Para nosotros. ¿Tú crees que le va a impactar todos los títulos a las propiedades que yo pueda tener, hermanos, un día cuando yo me presente delante de Él? Y todo comienza amando ¿a quién, hermanos? Amando a Dios. No que sea malo, pero ¿qué es lo que a Dios le impacta? Entonces Dios nos llama a cada uno de nosotros para llevar el mensaje de salvación, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que Él nos envíe. Amén. Entonces, ¿qué diría mi biografía en ese punto de compartir la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, nada más no le estén moviendo, si no se... Vamos a ver, ¿cuál fue uno de los primeros apóstoles? Y este fue Simón, hijo de ¿quién, hermanos? Simón, hijo de Jonás, que se llamaba Pedro. Pedro, amados hermanos, es verdad, con toda probabilidad, el más conocido de los 12 apóstoles. ¿Qué conocemos de Pedro, hermano Guillermo? ¿Qué conocemos de Pedro?
¿Qué conoce usted, mi hermano, de Pedro? ¿Mande? Ok, eso es lo que... ¿Qué más conocemos, Marlene, de Pedro? En su biografía, ¿qué conocemos de Pedro? Ándele. ¿Como quién, hermana? ¿Explosivo como quién? Como yo, exactamente. Entonces, vamos a tratar de ver algunas biografías, porque es muy... ¿Qué tenía Pedro? Bueno, Pedro, hermanos, ciertamente tenía un carácter impulsivo. Una de las cosas que conocemos de Pedro es que tenía un carácter impulsivo y a veces hablaba sin filtrar sus palabras. Hablaba así. ¿Cuántos a veces nos hacemos lo mismo? Hablamos así como va y después ahí estamos, perdóneme, se me salió, se me chispoteó. Bueno, Pedro tenía eso, ¿no? Hablaba sin filtrar sus palabras, algo, hermanos, que probó ser bueno en ocasiones y desastroso en otras ocasiones. ¿Sí? No les voy a dar, bueno, vamos a ver Mateo 14, 22, 14, 16, 21 y 23, mejor. A ver, hermano Ariel, usted que tiene un carácter dócil, tranquilo, relajado. Mateo 16, 21 al 23, que no se parece en nada en esto a Pedro. ¿Qué dice 16, 21 y 23? Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba mostrando en ese momento el carácter de Pedro, Ariel? Falta de fe, desconfianza, miedo. Falta de fe, desconfianza, miedo. Les voy a leer en esta versión. Dice así, pongan mucha atención porque vamos a tratar de, si hay cosas que nos identificamos. Dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirle a los discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Les estaba diciendo a los discípulos, ¿qué le iba a pasar al Señor Jesús? Que iba a sufrir mucho. Y les dice, allí van a matarme. Ahí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Y entonces Pedro se llevó a Jesús aparte, como diciendo, ven Jesús, ven. Vamos a platicar tú y yo, ¿no? Te voy a dar un buen consejo, Señor Jesús, ¿no? Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, fíjense en esta versión cómo le responde, Pedro, estás hablando como Satanás. ¿Cómo estaba hablando? Le dice, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Sí? Como la forma en que estaba hablando Pedro y cómo el Señor Jesús lo reprende. Amén. Entonces, ¿cuál era el carácter de Pedro? Bueno, era impulsivo, a veces hablaba bien, pero a veces también la regaba re feo, ¿verdad? A veces nos sucede también a nosotros algo parecido. Ahora, ¿quién era Pedro? Bueno, era hermano de Andrés, ¿verdad? Otro de los discípulos. Y antes de conocer a Jesús, trabajaba, como dicen, junto a su padre como pescador. Amén. Y Pedro estaba divorciado, soltero o casado. Muy bien, entonces sí se la saben. Él fue uno de los 2 discípulos más cercanos de Jesús. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Él fue uno de los más cercanos de Jesús.
Bueno, quien lo escogió, ¿verdad?, para presenciar su transfiguración, y eso lo ven en Marcos 9 del 2 al 13. Y otros momentos especiales de su vida. O sea, Pedro era cercano con el Señor Jesucristo. Ahora, bien, aunque muchos hermanos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús, porque muchas veces tenemos más esa imagen de el que negó al Señor Jesús, la realidad, hermanos, es que su ministerio después de la resurrección del Señor Jesucristo fue muy poderoso. En la biografía de Pedro, amados hermanos, su ministerio de Pedro, después de la resurrección del Señor Jesucristo, su ministerio fue muy poderoso. Entonces, en mi biografía, ¿verdad?, ¿qué diría en cuestión del ministerio que Dios me dio, en el talento que Dios te ha dado, en los dones que Dios te ha dado? ¿Qué diría mi biografía? Pero aquí vemos, hermanos, y esto lo pueden ver en Hechos capítulo 2, del 14 al 41, ¿verdad?, cuando en la primera predicación, lleno del Espíritu Santo, hermanos, dice que ese día como 3,000 personas recibieron el mensaje de salvación, ¿verdad? Y comenzando ahí, hermanos, ¿verdad?, la expansión de la iglesia. Entonces, eso es lo que se diría, de una de las cosas importantes que se diría de Pedro también en su biografía, aparte de lo enojón, aparte de lo impulsivo, aparte de haber negado, también podemos hablar de Pedro, hermanos, de que fue un hombre que después de la resurrección se entregó al Señor Jesucristo. ¿Cuántos ya nos entregamos al Señor Jesucristo? ¿Cuántos podemos decir que la vida de Pedro es un gran testimonio del poder y del perdón de nuestro Dios? Amén. Bueno, según la traducción, la tradición, hermanos, ¿cómo murió Pedro, hermanos? Los que saben de la biografía, ¿cómo murió Pedro, hermanos? Dice que él murió crucificado de cabeza porque así él lo pidió. Amén. Entonces, hermano, su vida de Pedro fue una entrega total después de la resurrección. Amén. Ahora, también hay algo importante, se cree que su cuerpo está enterrado bajo la Basílica de San Pedro, eso es lo que se cree. Pero nos quedamos con esto, hermano. ¿Qué diría hoy nuestra biografía de cada uno de nosotros? ¿Cómo ha sido mi entrega a nuestro Dios? Porque todo comienza amando a Dios. ¿Pedro amaba a Dios? ¿Pedro amaba a Dios? ¿Que dio su vida y se entregó por nuestro Señor Jesucristo? Amén. Porque todo comienza amando a Dios. Fíjense que estuvo dispuesto, hermanos, ¿verdad? Estuvo dispuesto a entregar todo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos nos parecemos un poco a Pedro? Que nos dice el Señor, sígueme. ¿Y qué hacemos? A ver, ¿cuántos nos parecemos? Sígueme. ¿Y qué decimos? Deja las redes y sígueme. Deja todo, te van a crucificar. Y le dice el Señor, Saúl, te van a crucificar, vas a perderlo todo por causa de mí. Sígueme, Saúl. ¿Y qué decimos muchas veces, hermano Saúl? Temor. ¿Qué más anteponemos? La casa, los hijos, el trabajo. Todo comienza amando a Dios. Este hombre se entregó a Dios. Andrés. ¿Quién fue Andrés? Andrés, hijo de Jonás, ¿verdad? Era hermano de Simón. Y antes de seguir a Jesús, Andrés trabajaba también como pescador junto a sus hermanos, junto a su hermano Simón, Pedro. Ahora, ¿de quién fue discípulo Andrés? Se dice que fue de Juan el Bautista. Amén. Que Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Hermanos, ¿sí? Precisamente antes de conocer a Jesús. ¿Alguien me puede apoyar en Juan, capítulo 1 del 35 al 40?
Si se están durmiendo, hermanos, préndanles el ventilador para que les dé el aire y les dé gripa. Y todo lo demás. A ver, ¿qué dice Juan 1, 35 al 40? Alguien que lea fuerte, hermanos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. Pero ¿cómo le dijo al maestro? Rabí, ¿qué le está haciendo maestro? Okay. Muy importante, lo reconoció como maestro. ¿De quién era discípulo? De Juan el Bautista. Antes fue discípulo de Juan el Bautista. Él ya había escuchado. No fue a perder el tiempo con Juan el Bautista. Aquí vemos, hermanos, precisamente, y muestra en estos versículos el anhelo sincero de su corazón por conocer a Dios. Había un anhelo sincero. Si leemos con mucho entendimiento, había un anhelo en Andrés. Andrés dice que dio testimonio de Jesús desde el principio. De hecho, hermanos, testificó a su hermano Pedro en Juan capítulo 1, 40 y 42, que veíamos, hermanos. Testificó a su hermano Pedro. Dice que tan pronto supo, hermanos, que Jesús era el Mesías esperado, él no, así las ganas, deseos de irle a contar a su hermano. ¿Quieren volverlo? Vamos a Juan 1, 40 y 42. Pero vean, es muy importante los detalles. ¿Qué dice Juan 1 del 40 al 42? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué estaba haciendo Ariel, este Andrés? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Qué le dijo? ¿Hemos qué? ¿Qué estaba dando? Un mensaje. Amén. Algo que anhelaba. Y lo encontró. Y lo vio. ¿Y qué hizo? Se quedó así cruzado de brazos. Se fue a dormir a su casa. ¿Qué hizo? Corrió. Y fue y lo compartió. Todo comienza amando a Dios. ¿Qué hacemos muchas veces con el mensaje que se nos da? ¿Qué muchas veces hacemos con los mensajes que nos hablan a través de los días de servicios? ¿Y qué hacemos muchas veces? Lo guardamos, amados hermanos. Se nos comparte el mensaje de salvación y muchas veces lo que hago lo guardo, pero no voy y lo comparto con aquellos que anhelan y desean escuchar el mensaje de salvación. ¿Qué hizo Andrés? Corrió y lo compartió. Amén. Precisamente un dato curioso sobre Andrés, hermanos, para también el milagro de la alimentación de esos 5,000, hermanos, fue él el quien encontró al niño. ¿Con qué, hermanos? ¿Qué tenía ese niño? 5 panes y ¿cuántos peces? ¿Y qué hizo, hermanos? Bueno, le avisó a Jesús. Vamos a Juan 6, del 8 al 12. ¿Sí? Fíjense cómo Andrés estaba despierto, hermanos. No estaba dormido. Andrés estaba despierto. ¿Ve? ¿Qué dice allí Juan 6, del 8 al 12? Fuerte. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Desde cuál? Del 8 al 12. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que esto es para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. ¿Qué estaba haciendo Andrés, hermanos? Estaba volteando a ver su celular, su iPad. ¿Qué estaba haciendo Andrés, hermano?
Estaba observando, escuche bien, estaba viendo las necesidades, estaba viendo dónde había, amados hermanos, un poco de alimento. Eso es lo que estaba viendo Andrés. No estaba perdiendo, no fue a perder el tiempo a ese lugar. Él estaba atento, amados hermanos, estaba muy atento. ¿Y qué nos pasa muchas veces a nosotros, amados hermanos? ¿Qué me sucede muchas veces? Estoy tan distraído, amados hermanos, que no me doy cuenta de las necesidades que hay, amados hermanos. Sí, él quizá no logró entender cómo una cantidad tan pequeña, hermanos, podía ser de ayuda entre tanta gente. Ahora, según la tradición, hermanos, Andrés murió en Patras, Grecia, atado a una cruz en forma de X y con la cabeza hacia abajo, hermanos. Amén. ¿Qué había en Andrés, hermanos? ¿Qué había en Andrés? ¿Amaba la obra? Amaba la obra, amados hermanos, que estuvo dispuesto. Él sabía, amados hermanos, a lo que se estaba enfrentando. Él sabía. ¿Qué dirías tú, hermano, si te dicen, ¿sabes qué, Ariel? Si sigues tocando ese instrumento, te vamos a crucificar, te vamos a clavar en una cruz y vas a quedar con tu cabeza hacia abajo. ¿Qué dirías, Ariel? Sí, ¿verdad? Decía, ¿sabes qué, Abby? Ya no regreso, alcánzame allá en Aguascalientes, ¿no? Allá me alcanzas y... ¿Qué dirías tú, hermano? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Pero qué hizo Andrés? Bueno, fíjense que, de hecho, a Andrés no lo clavaron, se dice que lo ataron. Ahora, el haberlo atado, ¿qué iba a suceder, hermanos? ¿Qué iba a suceder? La muerte, hermanos, iba a ser más lenta. ¿Qué veíamos en Andrés, hermanos? ¿Qué vemos en su biografía de Andrés, hermanos? A ver, hermana Miriam, ¿qué vemos entonces en la biografía de Andrés? Pasión, hermanos, por acá. Leti, servicio, ¿qué más, hermanos? Jesús, ¿cómo ves dice Andrés? No. Y dice que lo ataron. ¿Qué vemos entonces en él, Jesús? Fidelidad, amor, entrega. ¿Mandé? Estaba atento. Iba a lo que iba. ¿Cuántos venimos a lo que debemos de venir? Venimos, no, pues, ¿ya viste cómo vino el hermano? ¿Ya viste que la hermana viene de esta manera? ¿A qué venimos? Bueno, al parecer Andrés, hermanos, se mantuvo predicando el evangelio desde la cruz hasta su muerte. Amén. Desde la cruz, sí, hasta su muerte. Y decíamos, precisamente la cruz en forma de X es conocida como la cruz de San Andrés. Sí, eso también ustedes lo pueden buscar. Entonces, todo comienza, amados hermanos. Ok, ya estás escribiendo tu biografía y ahorita ya me la vas a contar, ¿vale? Entonces, todo comienza amando a Dios. Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo o Santiago, según la traducción, hermanos, dice que era hermano de Juan, otro de los discípulos. Y al parecer, amados hermanos, eran muy unidos y trabajaban como pescadores, ¿verdad? Junto a su padre. Jesús dice que los apodó. ¿Cómo les puso el Señor Jesucristo a estos dos? Los hijos de trueno. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, Sony? A ver, ¿qué eran hijos de quién? Bueno, hijos de trueno, ¿verdad? Pero ¿cómo eran? Entonces, ¿cómo eran? Se hacían notar, eran explosivos. ¿Cómo te los imaginas, Missouri? Porque el Señor les dijo, hijos de trueno. ¿Cómo te imaginas su carácter de ellos? Enojones, ¿como quién? Como David. Enojones. ¿Cómo te imaginas el carácter? Porque el Señor, fíjense cómo les dice, ¿a cuánto les llamaría el Señor Jesús en este momento hijos del trueno? Levanten la mano. A ver, todos los hijos de
del trueno, enojones. La hermana Maura. Ellos dos juntos, hermanos, con Pedro y en algunas ocasiones, ¿verdad? Andrés, formaron un círculo íntimo de Jesús con nuestro Señor Jesucristo. Sí bueno, más bien su carácter era fuerte. Pensemos, su carácter era fuerte, pero tenían algo especial también, que era, amaban a Jesús. Había un acercamiento con el Maestro. Había intimidad con el Señor Jesucristo. En Marcos 1:29, ¿alguien me puede apoyar? Marcos 1:29. ¿Qué dice? Marcos 1:29. Amén. ¿Quién eran, hermanos? ¿Quién estaba ahí? Andrés, ¿quién más? Ok. ¿Quiénes estaban también cuando el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro? ¿Quiénes estaban, hermano? Ellos. ¿Sí? Ahora, se dice también en la historia, hermanos, escúcheme bien, que Jacobo fue el primero, precisamente, amados hermanos, Jacobo fue uno de los primeros hermanos mártires, ¿sí?, de la historia. En el año 44 después de Cristo, dato registrado precisamente en Hechos, capítulo 12 del 1 al 2, hermanos, dice que el rey Herodes mandó a que lo mataran con una espada. Entonces, ¿cómo terminó también este hombre, hermanos? Muerto. ¿Por causa de quién, hermanos? ¿Por causa de quién, hermanos? De Jesucristo. Según los historiadores, hermanos, después de su muerte, dice que su cuerpo, hermanos, fue trasladado a Santiago de Compostela, que esto es España. Y según la tradición, Santiago había evangelizado esa región, hermanos, y por eso enterraron su cuerpo en ese lugar. Entonces, ¿cómo murió este hombre, hermanos? A espada. ¿Por qué, hermanos? Porque todo comienza amando ¿a quién? A Dios. ¿Cómo va tu biografía, Adán? ¿Mandé? ¿Cómo va tu biografía, Sony? ¿Cómo va nuestra biografía? ¿Cómo va tu biografía? Faltista, dormilón, cabeceando todo el tiempo, rebelde, peleonero, iracundo, piedra de tropiezo. Me estoy describiendo, ¿no? No estoy describiendo a nadie. Juan, dice la palabra Juan, hijo de Zebedeo. Dice que Juan es conocido como el discípulo, ¿qué, hermanos? Amado, ¿verdad? ¿De quién era hermano? Pues de Jacobo, Santiago. Amén. Y al igual que Pedro y Andrés, hermanos, tenía una amistad especial con el Señor Jesucristo. Escúcheme bien. Tenía un acercamiento con el Señor Jesús. Amaba al Maestro. Amaba a Jesús. Amaba escuchar al Maestro, hermanos. Juan. Dice que Jesús le dio en ese momento una encomienda. ¿Cuál fue la encomienda cuando estaba el Señor Jesucristo crucificado? ¿Cuál fue la encomienda que le da a Juan? ¿Que cuidara a quién? A su mami, ¿verdad? Que la cuidara. A ver, Arielito, si tú, Ariel, estás por partir con el Señor, aparte de tus hermanos, del hermano Hugo, ¿a quién le encomendarías de la iglesia? A tu mami.
Dice Oscar, ¿y yo por qué? ¿Verdad? A ver, pero fíjense el amor que había en ellos, que le dice, que le encomienda a María. Había un acercamiento. ¿Cuántos lo harían? ¿Por qué a veces dudamos en este lugar? Por ejemplo, yo les decía, ¿sabes qué? Me tengo que ir, pero por favor ahí les encargo a, no sé, a mi esposa. Yo ya tengo que partir, ya me voy, pero por favor, atiéndala. ¿Sabes lo que muchas veces hacen las iglesias? No estas, pero en otros lugares. ¿Sabes lo que hacen? Las abandonan. ¿Qué debería de haber en la iglesia, en el pueblo de Dios? Un acercamiento, un amor genuino. De tal manera que si el día de mañana cualquiera de nosotros, amados hermanos, vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros partamos, sepamos que nuestro familiar queda en una gran familia de Cristo. ¿Qué vio el Señor Jesús en Juan, hermanos? ¿Qué vio Oscar? Amor. ¿Sabes lo que había también importante? Confianza. ¿Tú puedes decir yo tengo confianza en mis hermanos? Pero ¿qué debería de hacer, hermanos? Que fuera en todos. ¿Qué había, hermano Gerardo, entonces en este varón Juan, en nuestro Señor Jesucristo hacia Juan? ¿Tú a quién le encargarías a tus hijos? ¿A quién le encargarías a tus hijos, Memo? ¿A quién? ¿A David? ¿Ya ves, Missouri? No, estás hablando mal. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Juan? Dice que él vivió exiliado en una isla. Pero en una ocasión en donde él dice que, según la historia, donde lo metieron, hermanos. Dice que sobrevivió a un intento de hervirlo en aceite. Y todo comienza, hermanos. Y todo comienza. ¿Cómo es tu amor, tu pasión por Cristo? ¿Cómo es mi amor y mi pasión por Cristo? ¿Como la de Juan? ¿Como la de Pedro? Porque estamos hablando de los 12 apóstoles, pero y a través de la historia, muchos grandes hombres han entregado su vida por causa de Cristo. Pero en mi biografía, ¿qué diría hoy mi biografía? ¿Quién fue Felipe, hermanos? Dice que Felipe, ¿verdad? Jesús llamó a Felipe después de llamar a Pedro, ¿verdad? Andrés y Jacobo y Juan. Y vamos al libro de Juan, capítulo 1, del 43 al 48. Voy a leer una parte. Dice que, Juan 1, 43 y 48. Dice que Felipe fue de inmediato a hablar con su amigo Natanael. Fíjense también aquí. Y le dijo lo siguiente, fíjense lo que le dice Felipe. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, le dice. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Qué había en Felipe, hermanos? Conocimiento de las escrituras, aparte de la fe. ¿Pero qué había? Bueno, en Felipe conocía las escrituras y ¿sabes qué? Algo importante, él anhelaba la venida del Mesías. Porque fíjate, hemos encontrado a Jesús. Pensemos cómo en ese momento él se desplazó y llegó y que les dice, hemos encontrado a Jesús. ¿Cuántos así vamos con los amigos? Decimos, hemos encontrado a Jesús
A Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel a quien escribió, ¿verdad?, Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿Cuántos con ese entusiasmo, esa alegría, ese ánimo andamos publicando que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido y que Él viene pronto? ¿Cuál es nuestro entusiasmo? ¿Qué dice nuestra biografía en nuestro anhelo por compartir la palabra de Dios? Y a veces, amados hermanos, estamos tan lejos de un Felipe. Porque él fue, amados hermanos. Vemos que Felipe, hermanos, una de las cosas, decíamos, conocía las Escrituras. No puedo hablar de quien no conozco. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Pues a través de las Escrituras. ¿Felipe conocía las Escrituras, hermanos? Amén, hermanos. ¿Conocía las Escrituras? ¿Sabía de la venida prometida del Señor Jesucristo? ¿Cuántos sabemos que Cristo pronto viene? Entonces, ¿qué fue? Él vio algo diferente en Jesús, hermanos. Dice que lo llenó de esperanza y no dudó en ir a compartir con su amigo esa buena noticia. ¿Cuántos aún tenemos mucha duda? ¿Le diré, no le diré? Voy con mi comadre, le digo que ya soy cristiano, que ya me bauticé, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, mejor soy de los cristianos de la secreta. Mejor así, mira, ni me meto en problemas, todo está en paz. ¿Para qué me complico la existencia? Pero ¿qué había Felipe? En Felipe, él no dudó en llevar esa buena noticia, hermanos. ¿Qué dice mi biografía de Rubén? Que Rubén es apático, que Rubén es indiferente ante las necesidades de los demás, que Rubén se calla, que Rubén no lleva la palabra, que Rubén solamente se lo queda, el mensaje que se le da en la semana del hermano, se lo queda. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 5 y 7, Juan 6, 5 y 7. Y dice la palabra de Dios así: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, fíjense, le dijo a Felipe cercano: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Porque Felipe también era un cercano de Jesús. Y entonces le dice: a ver, Sony, ¿dónde vamos a comprar las cosas para alimentar a todos? Ay, pastor, déjeme, veo. No estoy diciendo que dice Sonia, déjeme ver si nos alcanza, pastor, porque ahorita las cosas están y los hermanos no quieren cooperar. ¿Cómo le vamos a hacer para el aniversario, pastor? Y ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces le dice el Señor: a ver, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. Así es como yo le dije a la hermana Sonia: si hacemos este aniversario, quizá van a venir como 1000. ¿Y qué dice Sonia? Dios, no es cierto, no, creo que siempre dice: ay, pastor. Sí, siempre, pastor, ¿y cómo le vamos a hacer, verdad? Si la hermana y los hermanos ahora están protestando porque ahora son 200 y antes 300, y así es. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Entonces, esto lo dijo, solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y fíjense lo que dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Cómo cuánto te imaginas, Abby? Tú que eres. Dice: ni con el salario de 8 meses. ¿Cómo cuánto de cálculo? Ayúdalo, Ariel. 8 meses. Salario. Un salario promedio como el tuyo de 50,000 pesos, más o menos. ¿Con cuánto, Oscar? Para poder alimentar a todas esas personas. 8 meses. ¿Cuánto? Vamos a pensar que ¿cuál es el salario mínimo ahorita mensual? Vamos a 9,000, 10,000 pesos. Entonces, ¿cuánto se necesitaría para esa gente? 80,000 pesos. ¿Y cuánto logramos juntar? ¿Te das cuenta de estos detalles? Le dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo acá, para darle un ¿qué, hermanos?
Y ya ves que cuando nos dan un pedazo, ¡ay, por qué tan poquito, verdad! Si nomás me dieron 3 taquitos y yo quería 10, traía un hambre que me puse en ayuno 3 días, ¿verdad? Y resulta para darles un pedacito. Al parecer, Felipe, hermanos, no se había percatado aún del inmenso poder de Jesús. Y a veces eso no sucede. No nos pasa que no nos damos cuenta del inmenso poder de Cristo. ¿Qué dices cuando te dice tu esposa, sabes qué? Que ya no hay esto, ya no hay lo otro? ¿Cómo respondemos muchas veces, hermano Víctor? Yo sé que no te pasa a ti, pero ¿cómo responden otros? Dice, di tú, Leti, mejor di tú, Vic. ¿Cómo respondemos muchas veces? ¿Mandé? Pues ahí te vas a trabajar, tú, Leti, pues ¿qué quieres que haga? Pues, ¿cómo respondemos, hermanos? ¿Cómo respondemos, Salvador? ¿Saben una cosa? Gracias. Una cosa importante que había en Felipe, él tenía un corazón sincero y un espíritu misionero. Él fue sincero. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora, no solo compartió de inmediato, hermanos, con Natanael su encuentro con Jesús, sino que en otra ocasión, hermanos, dice precisamente unos griegos se acercaron a él y le dijeron que deseaban conocer a Jesús. Vamos a Juan capítulo 12, 20 y 22. Fíjense lo que también dice la palabra acerca de Felipe. ¿Qué dice Juan? ¿Qué vieron, hermana, en Felipe, estos griegos que se fueron a hacerle esa pregunta? ¿Qué verían? ¿Verían algo especial en él? ¿A quién querían conocer, hermanos? ¿A quién querían conocer? A Jesús. ¿Habrá gente afuera que quiere conocer a Jesús? ¿Pero qué ven muchas veces en nosotros? Mal testimonio, groseros, inestables. No estoy hablando de los de aquí, sino estoy hablando de otro lado, ¿verdad? Dice que Felipe habló con Andrés y fueron juntos con Jesús. Ahora, ¿cómo murió Felipe? No se sabe a ciencia cierta. Muchos dicen que fue de forma natural, pero otros también dicen que murió crucificado también. ¿Y todo comienza? ¿Todo comienza qué, hermanos? Amando a Dios. Hasta este momento, ¿qué vemos en estos hombres, hermanos? Un amor, una pasión, una entrega, dispuestos a todos. ¿Por qué nos llamó el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros? ¿Cuál era el propósito, hermanos? ¿Comodidad? No, yo te llamé, Adán, para que tengas una estabilidad económica súper, ¿no? Y que Dios te bendiga y derrame bendición sobre de ti y en abundancia y tengas esto y muchos negocios, ¿verdad? Y ¿a eso te llamó? ¿A eso los llamó? ¿A los discípulos? Miren, Bartolomé, vamos con Natanael. Dice que hay un poco de confusión sobre su nombre. Y se piensa que en realidad se llamaba precisamente Natanael, pero que mucha gente, hermanos, lo conocía como Bartolomé, que quiere decir el hijo de Talmai. Sabemos que Felipe, hermanos, era su amigo.
Aquí también vuelve a entrar otra vez Felipe, si te dan cuenta. Felipe era su amigo y quien lo llevó hasta el Señor Jesucristo, y esto lo ven en Juan 1:45. También sabemos que Natanael tenía ciertos prejuicios sobre Nazaret. Entonces, cuando Felipe le comenta que Jesús era de Nazaret, Natanael respondió: de Nazaret, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Sin embargo, amados hermanos, cuando tiene un encuentro con Jesús, hermanos, ¿qué pasó con él? Se despejaron todas sus dudas. Amén. Ahora, Natanael pasó a ser uno de los discípulos que Jesús reconocía como rabí, porque una de las cosas que tenía Natanael es que fue uno de los que lo reconoció como rabí, como maestro. ¿Cómo reconoces tú a Jesús? ¿Cómo reconocemos nosotros a Jesús? A veces podemos hablar de Jesús como el que entregó su vida en la cruz. Puedo hablar de un Jesús, ¿verdad?, que tuvo un ministerio, pero ¿cómo lo conoces de una manera tú personal a Jesús? Porque las historias son muy impactantes, son muy bonitas. Las historias que nos cuentan o que nos predican son muy especiales. Pero ¿cómo conoces de una manera tú personalmente a Jesús? ¿Qué me puedes decir de Jesús? ¿Qué podemos hablar de Jesús? Padre amoroso. ¿Por qué Padre amoroso? Porque nunca nos deja, aunque a veces andamos de rebeldes, ¿verdad? Andamos de desordenados, pero su amor y su misericordia es para siempre. Pero ¿cómo conocemos a Cristo de una manera personal, hermanos? Se dice de Natanael también, hermanos, que él sufrió martirio, hermanos. Según la tradición, sí, también sufrió martirio. ¿Cuánto has sufrido tú por Cristo? ¿Cuántos hemos sufrido por Cristo? Sí, pastor, yo sufro un montón cada mañana que me tengo que levantar los domingos en la mañana. No sabe cómo sufro, ¿verdad? Y luego tengo que levantar a los niños. Sufro mucho, pastor, para venir los días martes, porque ya ve que el tren se atraviesa y sufro demasiado y y sufrimos. No sabe cómo sufro, pastor, cuando voy a dar mi ofrenda y digo, sufro para dar. Y sí, muchos sufren. ¿Cuántos han sufrido por Cristo? Estos hombres, ¿a qué estuvieron dispuestos, amados hermanos? A morir por Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos también? ¿Qué conocemos de Tomás? A ver, ¿qué fuera? ¿Qué más lo conocemos a Tomás? ¿Por qué, hermanos? Como por incrédulo, es lo que más. Pero, ¿qué más conocemos de Tomás? Vamos a Juan 20:25. Y ahí es donde dicen por incrédulo, ¿verdad? Dice Juan 20:25, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, ¿qué dice? No. ¿Cuántos somos como Tomás? ¿Cuántos a veces somos como Tomás? Ay, yo hasta que no vea, yo no participo, ¿verdad? Hasta que yo no vea que den los demás, voy a dar yo también. Si ellos no van, yo tampoco voy. Y muchas veces también actuamos como, ¿qué diría mi biografía en esa cuestión? Sí lo dice la Biblia, pero yo no he visto nada. Sí dicen que resucitó, pero a mí no me consta. Sí dice el pastor a cada rato que ya pronto viene Jesús, pero yo no veo. Mejor así me la sigo pachangueando, ¿no? Bueno, pero también saben que en ocasiones Tomás mostró valentía y decisión. Vamos a Juan, capítulo 11. Alguien que lea fuerte. Juan, capítulo 11, del 11 al 16. Fíjense algo interesante también en Tomás, porque no Tomás es lo único que tenemos que negó. ¿Qué dice Juan del 11 al 16 del capítulo 11? Capítulo 11 del 11 al 16.
entonces Tomás. ¿Quién dijo, hermanos? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, hermanos? Fuerte. Tomás. Ahora sí, hermano, perdón. Llamado a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué vemos en Tomás, mi hermano, también en esa parte? Fe, ¿qué más, hermanos? Ahí vemos fe en Tomás, porque no nada más, sino también había valentía y decisión, hermanos. Si te das cuenta, había valentía y había... ¿Qué dijo Tomás a los demás? Vamos también, ¿no? Vamos también, y que aunque también tengamos que morir, no importa. ¿Había valentía o no? Amén, hermanos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Cuántos somos valientes como Tomás? Bueno, ¿cuántos somos incrédulos como Tomás? Levantemos la mano. Ahí sí, ¿verdad? Todos levantamos la mano. Pero ¿cuántos somos decisivos, que tomamos una decisión y decimos, vamos a seguir? Porque eso fue lo que acaba de leer mi hermano. Había decisión, amados hermanos. Vamos. Hey, no te quedes. Vente, Adán, vamos. Oye, Martín, no te quedes atrás. Vente, Martín, vamos. Vamos todos, ya si nos dan chicharrón, pues ya nos vamos con el Señor, pero vamos todos. Vamos a levantar todos, vamos a evangelizar todos, que la escuelita bíblica, vamos todos. Vamos ahí que se las arregle la hermana Vianey a ver qué hace, ¿no? Y ahí que se las arregle ella, ¿no? No, ese evangelismo, ¿qué vamos a hacer? Así deberíamos de ser como Tomás. ¡Ey, vamos todos! Amén. Había valentía y decisión, hermanos. También, amados hermanos, él mostró un deseo de seguir el camino que Jesús. Vamos a Juan 14:5. Ponga atención en esta parte también. Juan 14:5. Porque aquí también mostró un gran deseo de seguir el camino de Jesús hasta el final. ¿Alguien? 14:5. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Amén. ¿Qué había en el corazón de este varón de Tomás? En lo que acaba de leer mi hermana. ¿Qué había? ¿Deseo de qué? De seguir el camino. Amén. De seguir el camino. Había un deseo de seguir a Jesús hasta el final, amados hermanos. Y lo que acabo de leer había un deseo, hermano, iglesia, de seguir a Jesús hasta el final. ¿Por qué será que muchos desertan? Porque no tienen una plena convicción. Pero ¿había una convicción en Tomás? Sí, amados hermanos. No nomás nos quedemos con que el incrédulo, ¿verdad? El que dudó, sino podemos ver, hermanos, que había un deseo de seguir a Jesús hasta el final, hermanos. Ahora, se dice de Tomás que él evangelizó, escúcheme bien, Siria, en Babilonia, en India y en China. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros, hermano? Ese Tomás incrédulo, del que muchas veces hablamos de él, pues ese Tomás incrédulo, según los historiadores, él evangelizó en Siria, en Babilonia, en India y en China. Y todo comienza. ¿Y cómo va nuestra biografía? Ahora, en él sí hay datos específicos de su muerte, hermanos. Dice que él murió atravesado por una lanza precisamente el 3 de julio del año 72 después de Cristo. ¿En dónde? En la India. Pero él estuvo dispuesto a qué, hermanos? A morir por Cristo. Vamos a ver otro, hermano. Mateo. ¿Qué era Mateo, hermanos? Era recaudador de impuestos. Amén. O sea, tenía un buen
tenía un buen trabajo, ¿no? Tenía un buen trabajo. ¿Cuántos tienen un buen trabajo, hermanos? A ver, ¿cuántos tienen un buen trabajo? Que dicen, no, hombre, mi empresa, no, hombre, es la... No, 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 no. No, 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 no es lo mejor. ¿Verdad? Es lo mejor. A ver, hermano Oscar, si tú estuvieras en la tesorería o el Banco de México y te dijera el pastor Rubén, ¿sabes qué, Oscar? Vas a tener que dejar ese trabajito porque vas a irte a evangelizar todo Temascalapa. ¿Y qué diría mi hermano Oscar? No me responde. ¿Qué diría la biografía del hermano Oscar? ¿Qué diría tu biografía? ¿Qué hizo Mateo? Era un recaudador de qué, hermanos, de impuestos, ¿verdad? Eran conocidos por su astucia o la mala maña, por así decirlo. Amén. Para cobrar. Y aún así, hermanos, ¿quién lo llamó? Jesucristo lo llama, ¿verdad? Para seguirlo. Y Mateo, hermanos, ¿qué hizo? Cuando el Señor Jesús lo llama a Mateo, ¿qué hizo Mateo? ¿Hizo una fiesta? Bueno, ese saqueo, ¿no? Acuérdense. Pero Mateo no le dijo, no, a ver, Señor Jesús, espérame. Mira, aquí me va muy bien. Me dan mi aguinaldo, me dan mi caja de ahorros, tengo vacaciones y luego me dan mi arbolito de Navidad, un pavo el fin de año, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús lo llama a Mateo a seguirlo y Mateo no lo dudó. ¿Sí quieres? Mateo, hermanos, escúchame bien, no lo dudó. A ver, ¿qué diría mi biografía? Mateo, hermanos, no lo dudó. Dice que Mateo se levantó de su mesa, ¿sí? Se levanta de su mesa y dice, si quieren, vamos a corroborar. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, estaba sentado al banco de los públicos. Se levantó y le siguió. ¿En dónde estaba mi hermana? ¿Qué habría en ese banco de los tributos? Una buena lana, un buen billete. ¿Verdad? Bueno, imagínense, hermano. ¿Y qué hizo Mateo? No, dijo. Y ahí empezó a llenar sus bolsillos, ¿no? ¿Qué hizo Mateo, Salvador? ¿Renunció? ¿Tú crees que Mateo se quedó sin sustento, Salvador? ¿Que no tenía ni nada para vestir? ¿Ni para comer? ¿No, verdad? Bueno, se piensa que este mismo Mateo fue el autor del Evangelio según Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ahora, según la tradición, hermanos, Mateo evangelizó primero a Judea. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Este recaudador de impuestos que tenían mala fama, pero cuando se llega a Jesús, Él cambia y transforma las vidas, hace una nueva creación. Y este Mateo, hermanos, de acuerdo con la historia, evangelizó primero en Judea y luego se fue a Etiopía, Persia y Antioquía. Y yo no puedo salir ni siquiera a la otra cuadra, porque tengo muchas ocupaciones, tengo muchas dudas, tengo muchos temores. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ahora, de él no hay claridad de cómo, sobre cómo y cuándo o dónde murió. Unos dicen que fue martirizado, hermanos, y probablemente en Etiopía. En Etiopía hoy en día es muy difícil compartir la palabra de Dios. Pero otros piensan que puede haber muerto por causas naturales.
lo que haya sido, amados hermanos, pero desde el momento en que tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Y por eso es importante que yo debo de reflexionar y digo, ¿a qué Jesús estoy siguiendo? Porque puedo estar siguiendo a un Jesús que no es el de las Escrituras. Puedo estar siguiendo a un Jesús, amados hermanos, que no tiene nada que ver con el Salvador del mundo. Puedo estar siguiendo una religión. Puedo estar siguiendo un movimiento. Puedo estar siguiendo, es que en este lugar está muy bonito, ¿no? Y nos sentimos muy a gusto y aquí me la puedo pasar años y años. Pero ese no es el Cristo de las Escrituras. Él va más allá. Y podríamos hablar. Quiero terminar con Judas. ¿De qué conocemos de Judas? Bueno, aparte de Pedro, hermanos, probablemente dice que el discípulo más conocido. Judas, amados hermanos, fue el que conocemos que fue el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. En alguna ocasión me pregunto, ¿he traicionado a Jesús por algo insignificante? He traicionado a Jesús donde he dicho, híjole, no, pues sí, mejor hoy no voy, porque hoy es un buen día. Hoy me van a dobletear. Pastor, hoy no voy porque llegó mi abuelita y tengo una semana que no veo a mi abuelita y necesito ver a mi abuelita. Hermano Oscar, discúlpeme, pero es que, ¿qué cree? Que me salió un viajecito muy bueno, ¿no? A veces, ¿por cuántas monedas hemos traicionado a Jesús? ¿Qué diría mi biografía? Mi biografía diría que Rubén muchas ocasiones ha traicionado a Jesús. O traicionó a Jesús. Dice que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Dice, y que luego fue y se ahorcó, ¿verdad? Por causa del remordimiento. Pero muchas veces Rubén puede ser tan cobarde que ni a eso se atrevería. Es decir, híjole, pues hoy puse de pretexto el fútbol, ¿no? ¿Cómo va, por cierto, la selección? Ya, ¿verdad? Es que hoy, pastor, es que me surgió algo bien delicado, ¿no? Y luego veo la foto ahí, ¿no? Y dices, ay, chirrión. Pues no estaba tan delicado el asunto, ¿verdad? Pero bueno, y ese es el error que cometemos, porque no hay nada oculto para el Señor. Entonces, y de repente, amados hermanos, cometo el error de traicionar, porque dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y entonces yo he dejado de venir a la casa de Dios, y he traicionado, que digo que amo a Dios, porque todo comienza amando a Dios, y he traicionado a mi Dios, a ese Dios grande y poderoso, por unas simples monedas de plata. Por algo tan insignificante, amados hermanos, que muchas veces no me ha traído nada bueno. Las 30 monedas de plata son aproximadamente entre $500,000 pesos y unos 1,200,000. ¿Cómo crees, Ariel? Pesos del día. Ajá. Entonces sí vale la pena, diríamos. No, Ya, sí, pues, ¿cómo no? Pues, a lo que voy es que nosotros por ¿mande? Todavía fuera, como dice Ariel, las 30 monedas de plata, ¿no? Pues ahorita no, hombre, ya está preparándome para irme de vacaciones. Tú me entiendes, Dios, ¿verdad que tú me entiendes, Señor? Me encanta esto y lo otro. Bueno, pues sí, ciertamente. A veces, como dicen mis hermanos, por menos, por migajas, por migajas que el enemigo a veces nos ofrece, hemos dejado al maestro. Por migajas. Porque ¿qué te ofrece el enemigo? Migajas. Pero después te las cobra. Hasta eso, después hasta las migajas
te las anda cobrando. Platicábamos con unos hermanos, ahora sí ya mero, ¿no? Vamos a ir. Ay, hermanos, ¿para qué les digo? Bueno, no se sabe cómo Judas llegó a ser uno de los discípulos. Pero lo que sí se sabe, hermanos, que fue el tesorero del grupo, porque hasta eso tenía la tesorería. Y que a veces, hermanos, se beneficiaba económicamente de esa posición, es decir, robaba de la bolsa. Entonces, Judas, hermanos, fue el primero de los apóstoles en morir. Pero él, como hemos visto, no murió martirizado, sino que él solito se ahorcó después de haber traicionado a Jesús. ¿Cuántos ya se hubiesen ahorcado? Bueno, si de verdad hubiera remordimiento, pero el problema es que a veces ni remordimiento hay. Pero no te ahorques. Dios es un Dios de misericordia que dice que si hay algo en ti o en nosotros que tenemos que arreglarlo, vengamos. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Qué diría mi biografía? ¿Qué se escribiría de Rubén? No quiero, porque yo sé que cada uno tiene su propia historia. Pero lamentablemente, amados hermanos, muchas veces encuentro que estoy reprobado delante de Dios. O he sido reprobado delante de Dios. No se trata, amados hermanos, en lo personal, hermano iglesia, no se trata de que el pastor tiene que estar aquí todos los días de servicio porque él es el pastor. He entendido que no es por posición o por nombramiento. He entendido que todo se lo debo a él. Que si hoy respiro, gracias a él. Que si hoy tengo alimento, gracias a él. Que si hoy puedo ver a mi esposa, gracias a él. Porque si le dije, o te compones, o me divorcio, o no sé qué va a pasar, pero dice, mejor me compongo, y gracias a Dios que Dios sanó. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él tuvo misericordia no de ella, sino tuvo misericordia de mí. Porque imagínense, yo ahí solo, no, hombre, soy un desastre. Dios, ¿verdad que sí, Chava? A veces Dios tiene misericordia de nosotros. Gracias por las esposas que tenemos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las esposas? Amén. Hermano, creo que sí es importante que analicemos esto. ¿Qué se escribiría de mí de una manera personal? Yo creo que a veces es bueno hacerte un ejercicio de decir, ¿qué se escribiría de Rubén? ¿Qué escribiríamos de Rubén? ¿Qué escribirían de Miriam? ¿Qué diría la iglesia de Rubén? A veces, ¿qué se escucha? Si te dijera a veces lo que se escucha, ¿qué se diría de Rubén? Hermanos, ayúdenos, vamos a tratar de reflexionar mucho en este tema. Comienza amando a Dios. Si de ahí no empezamos, hermanos, todo lo demás va a ser pérdida y va a ser muy pesado. Pero cuando amamos a Dios, todo lo demás se nos va a hacer más ligero, con más alegría, y no se nos va a hacer pesado, porque ¿qué ven nuestros hijos ahorita? Por ejemplo, ¿qué diría mi nieto de mí? ¿Qué diría él de mí como pastor? Él luego a veces me dice, papá, Elo, vete con calma, allá cuando me toca ir al lirio, yo me encargo de lo demás, de la iglesia. Digo, ok, me voy tranquilo. Ya llego, ¿cómo estuvo todo? Todo en calma, ninguno se durmió, todo estuvo, ya me da buenas noticias. No es cierto, me dice todo lo contrario. Pero ¿qué se escribiría de nosotros? Iglesia, pongan mucha atención y reflexionemos en esto. Porque sabes que todo lo tiene grabado el Señor y para Él no hay nada, pues nada oculto.
Podemos engañar a todos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Vamos a orar.